Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ciro Murayama, consejero del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Joaquín, muy bien, a tus órdenes, qué gusto. Igualmente, a ver, Ciro, está la declaración de Lorenzo Córdoba en el sentido de que las mañaneras son un acto de propaganda del presidente López Obrador y que deben eliminarse la transmisión de las mañaneras en el periodo electoral que empieza ahora en abril. El presidente revira y dice que no son un acto de propaganda, que un acto de propaganda sería llamar a votar por un partido, que lo suyo es información y que es un derecho del pueblo mexicano a estar informado. Pues lo cierto es que la Constitución señala que toda la propaganda gubernamental, es decir, la comunicación del gobierno debe de suspenderse durante las campañas electorales. Esto ha valido para otros gobiernos, se ha reiterado una y otra vez, eso dice el artículo 41 constitucional, y incluso en este sexenio las propias mañaneras, con el acuerdo del presidente, se suspendieron ahí donde había proceso electoral local. Vale decir que ahora que tuvimos campañas en Coahuila y en Hidalgo durante los meses de septiembre y octubre, ahí no se transmitieron. Es decir, lo que dijo el consejero presidente del INE es algo que es sabido, que fue aceptado por el gobierno, que está establecido desde hace años en la Constitución, y pues la verdad es que no tendríamos por qué cambiar el criterio. A mí me sorprende un poco la animadversión a este recordatorio de lo que mandata la Constitución. De lo que se trata es que en temporada electoral los ciudadanos estén accediendo al voto informado sin la interferencia de los gobernantes. Ellos ya fueron los protagonistas de otras elecciones y lo que corresponde ahora es que los gobiernos no estén difundiendo sus actos, su obra, en fin, para tratar de ganar adeptos hacia su partido, hacia el partido que gobierne, justamente durante las campañas. Esas son las reglas que nos dimos, está muy claro, no lo dice el INE, incluso pues te lo digo así, la Constitución dice textual: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Y dice, las únicas excepciones serán las campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Para la pandemia, abierta toda la posibilidad de informar a la gente, pero el resto pues debe suspenderse, lo dice la Carta Magna. A ver, Ciro Murayama, consejero del INE. Estas reformas es la de 2007. Exactamente. Fue por la acusación que le hizo el entonces candidato López Obrador al entonces presidente Vicente Fox con aquel inolvidable "cállate, chachalaca", ¿no? En 2007 hubo una reforma que en buena medida trató de atender los problemas que se habían dado en la controvertida elección de 2006 y entre otras que incluso Ciro reconoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la declaración del presidente electo de Felipe Calderón, la intervención de Vicente Fox como presidente. Así es, como la actitud de Vicente Fox al decir no debemos de cambiar de caballo, es un error, siendo presidente, haciendo declaraciones a favor de su fuerza política, en contra de una alternancia, pues justamente eso es lo que denunció la oposición en aquel momento, y el constituyente, pasando esa elección, dijo: no queremos volver a tener un presidente que esté inclinando la balanza de juego o tratando de influir en las preferencias electorales de la gente. La presidencia de la República es una figura muy importante en México, no puede pretender ser un jugador de la elección siguiente o de una elección intermedia, no le corresponde. Y por eso es que se llevó a la Constitución
justamente esta obligación de neutralidad. Y el INE lo que ha estado haciendo en los últimos meses y semanas es justamente emitiendo una serie de medidas respecto a pronunciamientos del presidente en funciones que creemos vuelve una vez más a invadir el terreno electoral al hacer valoraciones en algunos casos negativas sobre distintas alianzas opositoras cuando pues lo que debe tener es este deber de neutralidad del que se está alejando. El propio Tribunal Electoral nos acaba de mandatar que sea el Consejo General el que establezca cuáles son los alcances de una figura que se llama tutela inhibitoria para definir con toda claridad qué es lo que se vale o no en las conferencias mañaneras. Y esto lo vamos a resolver el viernes de esta semana. Más allá de cuándo se transmiten y por qué canales las mañaneras, ahorita que todavía no empiezan las campañas, e incluso a finales del año pasado, hemos tenido múltiples quejas de diversos actores políticos por las expresiones en estas conferencias matutinas respecto a distintas fuerzas políticas. Lo que el INE ha insistido es lo que corresponde a todos los gobernadores, a la jefa de gobierno, al presidente de la República, es gobernar viendo por el interés general y no tratar de incidir afectando o beneficiando a ningún actor político. Para eso los partidos tienen sus spots, tienen su financiamiento público, están sus militantes, sus dirigentes, sus legisladores, ellos que sean los protagonistas de la campaña político-electoral. Los gobernantes tienen que mantenerse al margen y gobernar viendo por el interés público sin volverse parte de la contienda. Esto sería a partir de las campañas, ¿no? Que es en abril. ¿Qué fecha de abril es que no la recuerdo? ¿4 o 6? A ver, el 4 de abril empiezan las campañas y es la discusión sobre si se transmiten o no. Pero la obligación de neutralidad es permanente. Por eso es que desde antes de que inicien las campañas, el INE ha emitido a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, que es el órgano legal para emitir cautelares, distintas medidas cautelares, distintos pronunciamientos sobre la intervención en la contienda electoral por parte del presidente en sus afirmaciones matutinas, porque el artículo 134 de la Constitución, que también fue reformado allá en 2007, dice que los servidores públicos, leo textual, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La conferencia mañanera es un acto de comunicación con recursos públicos, la transmisión se hace pues con equipos que son propiedad del Estado mexicano, en un lugar público por excelencia, Palacio Nacional, por el primer mandatario de la nación. Entonces, que en ese contexto se hagan expresiones para favorecer o afectar alguna fuerza política, pues es inclinar la balanza desde el gobierno, y por eso es que hemos dicho que no es válido, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, una cosa son las campañas y la discusión de si se transmiten íntegras o no. La Constitución dice que la transmisión de la propaganda debe cesar en las campañas, que es abril y mayo, pero además de lo que ocurrirá en abril, hoy tenemos otra discusión adicional, que es si ahora que las mañaneras pueden ser transmitidas plenamente y no tienen restricción en ese sentido, si esas mañaneras pueden ser un instrumento de injerencia en la contienda electoral, y eso tampoco está permitido por nuestro marco jurídico, y por ello es que el INE va a acatar la resolución del tribunal y a fijar estos criterios a efecto de que pues en lo que queda de este proceso electoral, que está en buena medida empezando, pues no tengamos problemas como los que tú recordabas que se dieron en 2006, cuando el presidente, en vez de mantenerse como el jefe del Estado, se volvió un actor político que incluso comprometió la integridad de la elección. Bien, nada más dime una cosa. El presidente dice que van a seguir las
mañaneras se van a seguir transmitiendo porque es un derecho del pueblo a la información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurriría si el presidente sigue transmitiendo las mañaneras? Porque además se transmiten básicamente por los canales públicos, los canales del gobierno y en algunas redes, pero básicamente por televisión, en los canales públicos, y el INE sostiene que no. ¿Qué ocurriría? Bueno, una, digamos, acción tan contraria de manera tan expresa a lo que dice la Constitución tendrá que ser valorada por el Poder Judicial, que es quien puede sancionar una violación a la Constitución, en este caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo espero que no lleguemos a eso. El proceso electoral se está dando en un momento donde México tiene muchísimos problemas. La pandemia está desbordada, la situación económica estrujando las condiciones de vida de millones de personas. Demasiados problemas tenemos como para enrarecer el ambiente con actitudes que comprometan la legalidad y la integridad de la elección. Insisto que la Constitución dice en su artículo 41, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, que es el 6 de junio, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Sí. Bueno, pues es clarísima la Constitución. Yo espero que pero por eso, el tribunal tendría que ser. A tu pregunta, ¿quién podría poner orden? Nosotros no estamos en una actitud de confrontación con el presidente. El INE no pelea con el presidente. El INE defiende la Constitución. Y si hay una violación a la Constitución, le corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconducir la actuación de los servidores públicos al marco constitucional. Ahora, el Tribunal Electoral puede decir, como ha dicho en otras ocasiones, el presidente ha dicho que sí, el INE, el Consejo General, ahora el viernes, le decide, falla o confirma que no puede transmitir las mañaneras, y recurrirá a tribunales. Esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el tribunal le puede dar la razón al presidente, ¿no? Bueno, el tribunal siempre puede revisar las decisiones del INE, por supuesto, y el tribunal tiene entre sus potestades, al ser un tribunal constitucional, expulsar algunas normas, algunas leyes que puedan ser contrarias a la Constitución. En este caso, lo que está establecido en la Constitución no lo puede ignorar, ni cambiar, ni expulsar del orden constitucional el tribunal, sino que lo tiene que aplicar. Todas sus lecturas son con base en lo que dice la Constitución. Ahora, nada más como precisión, el viernes no nos vamos a pronunciar sobre la transmisión de las mañaneras, eso se verá en su momento. Es los dichos en este momento que son válidos en las mañaneras, porque todavía no entramos a las campañas, pero ya tenemos pronunciamientos que están comprometiendo la equidad de la contienda electoral, y lo que nosotros vamos a establecer pues es este marco para procurar que la disputa electoral la protagonicen justamente los actores político-electorales y los servidores públicos, los gobernadores, el presidente, que no son ya políticos de partido, sino servidores públicos que gobiernan para todos, pues hagan caso a su responsabilidad, a su investidura. Bien. Y no lesionen la equidad en la contienda y no vayan a afectar el proceso electoral. Bien, Ciro, pues te aprecio mucho esta explicación y te mando un saludo. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Un saludo a ti, a tu equipo, y que sea un mejor año que el que dejamos atrás. Que así sea. Gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.